Hola y bienvenidos a nuestro canal. Antes de sumergirnos en la increíble historia de hoy, si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda, sé que podemos lograrlo. No olvides darle like a este video si la historia te conmueve y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia historia o desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu interacción es muy importante para nosotros. No sé muy bien cómo empezar. Llevo tanto tiempo leyendo sus historias, sintiendo un nudo en la garganta con algunas, sonriendo con otras. Siempre he sido una espectadora silenciosa, pensando que lo mío no era tan importante, o quizás que era demasiado doloroso para ponerlo en palabras. Pero hay un solo día en mi vida que lo cambió todo. Y siento que, si no lo cuento, si no lo saco de mi pecho, se va a quedar atorado para siempre. Necesito, por una vez, no ser fuerte. Necesito que alguien sepa cómo se sintió ser yo ese día. Todo. Empezó una mañana de martes. Para cualquier otra persona, un martes más. Para mí, el principio del fin y el comienzo de todo. Yo era, sigo siendo, madre soltera. Mi hijo Mateo es mi universo entero. En ese entonces tenía 8 años. Pero con una madurez que a veces me asustaba, la vida nos había hecho a los dos así, un equipo contra el mundo. Yo trabajaba en un bufete de abogados muy prestigioso, en una de esas zonas de la ciudad donde hasta el aire parece más caro. No era abogada, pero me había abierto paso, me había vuelto indispensable, o eso creía yo. Durante 3 años, mi vida fue una rutina milimétrica: despertar a las 5:30, preparar a Mateo, dejarlo con la señora Carmen, que era un ángel para nosotros, y correr a un trabajo que, aunque demandante, nos daba para vivir en nuestro pequeño departamento y soñar con un futuro un poquito más estable. Pero ese martes, el universo decidió que mi rutina se haría pedazos. A las 6 de la mañana, sonó el teléfono. Era la señora Carmen. Su voz, normalmente tan cálida, sonaba rota. Me explicó, entre sollozos, que su hermana estaba en el hospital muy grave y tenía que tomar un autobús a Puebla de inmediato. No podía cuidar a Mateo. El pánico que sentí fue físico. Fue como si me hubieran echado un balde de agua helada en pleno invierno. Se me cerró el estómago y el corazón empezó a latir tan fuerte que me retumbaba en los oídos. La señora Carmen era mi única red de apoyo. Mi hermana vive lejos, con su propio trabajo y sus propios hijos. Llamarla era inútil. Mis vecinas, a esa hora, ya estaban enfrascadas en sus propias batallas diarias. No tenía a nadie. Y ese día, precisamente ese día, yo tenía la presentación más importante de mi carrera. El socio principal del bufete, el señor Vega, iba a estar presente. Faltar no era una opción. Cada peso contaba, cada oportunidad era un peldaño que subía con las uñas para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, mientras mi cabeza daba vueltas a 1000 por hora. Buscando una solución que no existía, apareció Mateo en la cocina. Con su pijama de dinosaurios y sus ojitos todavía hinchados de sueño, me preguntó qué pasaba. Intenté sonreír, decirle que no era nada. Pero los niños tienen un radar para la angustia de una madre. Me vio y supo que el mundo se estaba cayendo. Y entonces, con esa vocecita seria que ponía cuando quería sonar como un adulto, me hizo la pregunta que lo desencadenó todo. Me preguntó si podía ir conmigo al trabajo. Me prometió que se portaría increíble, que sería invisible. Una parte de mí, la parte responsable, la empleada modelo, gritaba que era una locura. Las políticas de la empresa eran más estrictas que una ley marcial. Los niños estaban prohibidísimos. Pero la otra parte de mí, la madre desesperada que no tenía alternativa, vio en sus ojos la única solución posible. Accedí. Le expliqué que tendría que ser un ninja, un fantasma, que lo instalaría en una salita de juntas que casi nunca se usaba y que no podría hacer ni el más mínimo ruido. Él sonrió, una sonrisa tan grande y luminosa que, por un segundo, me hizo olvidar el terror que sentía. Me dijo que sería el mejor ninja del mundo. El viaje en metro fue una tortura silenciosa. Mientras Mateo miraba fascinado las luces de la ciudad pasar por la ventana, yo repasaba mi presentación en la mente, aunque las palabras se me mezclaban con el miedo. Llegar a ese edificio imponente en Polanco, con sus suelos de mármol y su gente vestida de manera impecable, me hizo sentir pequeña. Y entrar con mi hijo de la mano, con su mochilita de dinosaurios, me hizo sentir como una impostora, como si llevara un letrero de neón que decía: no pertenezco aquí. Lo llevé a la salita de conferencias. Un cuartito de cristal sin usar. Le di sus colores, sus libros y su almuerzo. Le di un beso en la frente y le repetí por enésima vez que se portara bien. Él me miró con sus ojazos y me dijo que fuera a trabajar tranquila, que él estaría bien. Y por 4 horas lo estuvo. Fue mi pequeño ninja perfecto. Yo me sumergí en el trabajo, atendí llamadas, preparé documentos, adelanté pendientes.
Por un momento, una pequeña y estúpida parte de mí pensó que lo lograríamos, que el día terminaría. Volveríamos a casa y esto sería solo una anécdota de una mañana de pánico. Qué ingenua fui, porque entonces apareció ella, Verónica Ferrer, mi supervisora. Siempre he pensado que hay personas que simplemente disfrutan del poder que tienen sobre otros, por pequeño que sea. Verónica era una de esas personas. Tenía una forma de mirarme desde que llegué al bufete como si mi sola presencia, la de una madre soltera sin un apellido importante, ensuciara su entorno perfecto. Y ese día, al descubrir a Mateo en la salita, sus ojos no mostraron sorpresa, sino triunfo. Era la oportunidad que había estado esperando. No me gritó al principio, su crueldad era más refinada. Con una voz gélida, me ordenó que la siguiera a su oficina, pero no fuimos a su oficina, me hizo caminar hasta él. Centro del piso principal, un espacio abierto donde todos los abogados y asistentes trabajaban. Me paró en seco en medio de todos y fue entonces cuando su voz se elevó. Señaló con el dedo a Mateo, que se había asustado y había venido detrás de mí, abrazándose a mis piernas. No recuerdo sus palabras exactas porque mi cerebro las bloqueó, pero el mensaje era claro. Me estaba humillando, acusándome de convertir un lugar profesional en una guardería. Sentí las miradas de todos mis compañeros, clavadas en mí. Algunas eran de lástima, otras de morbo, pero ninguna de apoyo. Estaba sola, expuesta, con mi hijo temblando a mi lado, confundido por los gritos de esa mujer. Intenté explicarle. Le supliqué que me dejara contarle la emergencia, con la voz más calmada que pude encontrar, aunque por dentro mi corazón era un tambor desbocado. No le interesó. Me cortó en seco, cruzando los brazos con una satisfacción que me revolvió el estómago. Me habló de las políticas de la empresa, de la imagen profesional, de mi falta de juicio. Y entonces, la vocecita temblorosa de Mateo rompió el silencio. Le dijo que su mamá trabajaba muy bien, que él no había molestado a nadie, que solo estaba dibujando. El desprecio en la mirada que Verónica le dirigió a mi hijo fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, mi miedo se transformó en una furia protectora que nunca antes había sentido. Le contesté. Le dije que mi hijo se llamaba Mateo y que, con sus 8 años, se había portado mejor que muchos adultos que conocía en esa misma oficina. Ella sonrió, una sonrisa fría, calculadora, y pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. Me dijo que estaba despedida, que recogiera mis cosas y me fuera. Así, sin más. 3 años de trabajo impecable. De llegar temprano, de irme tarde, de no faltar ni un solo día, borrados por una emergencia familiar por ser madre. Sentí que las piernas me temblaban, que iba a caerme ahí mismo. Pero miré a Mateo, que me apretaba la falda con sus manitas, y supe que no podía derrumbarme, no delante de él, no para darle esa satisfacción a ella. Agarré la poca dignidad que me quedaba y me dirigí a mi escritorio. Empecé a meter mis cosas en una caja de cartón, una foto de Mateo, una taza que me había regalado, un par de plantas pequeñas, los símbolos de una vida que acababa de desaparecer. Nadie dijo nada. El silencio en la oficina era sepulcral. Todos bajaron la mirada, fingiendo trabajar, demasiado asustados para contradecirla. Cuando salimos del edificio, el sol de la tarde me pegó en la cara como una bofetada. Caminamos por esa avenida elegante, yo cargando la caja con una mano y sosteniendo la de Mateo con la otra. Él, mi valiente niño, rompió el silencio. Me preguntó si había hecho algo malo. Y ahí, en medio de la calle más lujosa de la ciudad, sentí que el corazón se me partía en 1.000.000 de pedazos. Lo abracé y le dije que no, que él había sido perfecto, que a veces las cosas malas simplemente pasan, pero que íbamos a estar bien. Llegamos a nuestro pequeño departamento y el sonido de la puerta al cerrarse fue como el punto final de un capítulo terrible. Dejé la caja en el suelo y me desplomé en el sillón gastado. Estaba en shock, entumecida. Mi mente no podía procesar lo que acababa de pasar. Sin trabajo, con los ahorros contados y la renta por vencer, el futuro era un abismo negro. Y entonces Mateo, mi pequeño gigante, se acercó. Con la seriedad de un hombrecito, me preguntó si quería que me preparara un té. Verlo a él, con sus 8 años, preocupándose por mí en lugar de estar viendo caricaturas, me rompió por completo. Lo abracé y por primera vez en todo el día me permití llorar. Lloré por la injusticia, por la humillación, por el miedo. Lloré por ser madre en un mundo que a veces parece no tener espacio para nosotras. Ahí estaba yo, en mi sillón gastado, con el corazón hecho pedazos, y mi hijo de 8 años, mi pequeño Mateo, ofreciéndome un té con la solemnidad de un doctor. Lo abracé tan fuerte, como si quisiera meterlo de nuevo en mi vientre, donde nadie pudiera hacerle daño, donde el mundo y su crueldad no pudieran tocarlo. Y mientras yo me ahogaba en un llanto silencioso, él me acariciaba el pelo con su manita. Después de un rato,
Cuando los sollozos empezaron a calmarse, él levantó la cabeza de mi regazo y me miró. Tenía los ojos llenos de una sabiduría que no le correspondía a su edad. Me dijo algo que nunca, jamás voy a olvidar. Me contó que su maestra les había hablado de las mariposas. Me explicó, con sus propias palabras, que la mariposa tiene que estar un tiempo encerrada en su capullo, toda apretadita, y que seguro se siente feo ahí adentro, pero que es necesario para que después pueda salir con sus alas grandes y bonitas y volar muy alto. Me dijo, tal vez esto es tu capullo, mami, y pronto vas a volar. Sentirle decir eso, fue como si el aire volviera a mis pulmones. ¿Cómo podía un niño tan pequeño entender tanto? ¿De dónde sacaba esa fuerza? Me di cuenta, en ese momento, que no podía rendirme, por él, porque él creía en mí, porque él veía mis alas. Aunque yo solo sintiera el peso del capullo, esa noche casi no dormí. La realidad era un monstruo que me esperaba en la oscuridad. Abrí la aplicación del banco en el teléfono y la cifra me devolvió el golpe de la tarde, apenas 3,000 pesos ahorrados. La renta vencía en 2 semanas. El pánico volvió a instalarse en mi garganta. Al día siguiente, me levanté como un autómata. Hice el desayuno, intenté sonreírle a Mateo y en cuanto se fue a la escuela, me senté frente a la computadora. Empecé la cacería. Envié mi currículum a decenas de empresas. Hice llamadas. Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. En cada entrevista, la misma pregunta, ¿por qué dejó su trabajo en un bufete tan prestigioso como Vega y Asociados? ¿Qué podía responder? ¿Que me despidieron por ser madre? ¿Que mi supervisora era una persona horrible? Intentaba dar respuestas vagas, profesionales, hablando de diferencias de criterio, pero la gente no es tonta. Sabían que algo andaba mal. La peor fue en una oficina donde la recepcionista, una mujer de mi edad, miró mi currículum y luego a mí, de arriba a abajo. Me dijo, con una sonrisita de suficiencia, que entendía mi situación, que siendo madre soltera, quizás debería buscar algo más realista, un trabajo de medio tiempo. La palabra realista se me clavó como un puñal. ¿Desde cuándo ser madre significaba tener que conformarse con menos? Desde cuando mis sueños tenían que encogerse para caber en la vida de mi hijo. Salí de esa oficina sintiéndome más pequeña que nunca, con ganas de gritar. Volví a casa derrotada. Mateo ya había llegado de la escuela y estaba haciendo la tarea en la mesita de la sala. Había puesto 2 vasos de agua y un platito con galletas en el centro. Me dijo que era un snack, como en las películas, para cuando la gente está triste. Me senté a su lado y lo abracé. Él me dijo que no me preocupara, que éramos un equipo súper fuerte y que siempre salíamos adelante. Y yo me pregunté qué había hecho para merecer a un hijo tan increíble. Esa noche, después de acostarlo, me senté a revisar mis gastos. Hacer cuentas imposibles. El sonido del teléfono me sobresaltó. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pensé que sería otra llamada para decirme que el puesto ya estaba ocupado. Pero algo me impulsó a hacerlo. Contesté, y la voz al otro lado dijo, «Buenas noches, ¿hablo con la señora Rojas?» «Soy Alejandro Vega». Casi me caigo de la silla. Alejandro Vega, el dueño, el socio principal, el hombre al que le iba a hacer la presentación. El pánico se apoderó de mí de nuevo, pero era un pánico distinto. Mi mente se disparó. ¿Iba a demandarme? ¿A amenazarme para que no hablara? Le respondí que sí, que era yo, con un hilo de voz. Y entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que le gustaría reunirse conmigo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, en un café de Polanco. Me dijo que tenía una propuesta que podría interesarme. Me quedé muda. ¿Una propuesta? ¿Qué propuesta podía tener para mí el hombre cuyo bufete me acababa de destruir? Asentí, dije que sí, que por supuesto, y colgué. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Por primera vez en 48 horas, sentí una pequeña, diminuta, casi invisible chispa de algo que no era desesperación. Al día siguiente, mi hermana se quedó con Mateo y yo me fui a Polanco. Me sentía fuera de lugar, con mi ropa sencilla en ese barrio tan elegante. Llegué al café y él ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana. Pero no era el hombre que yo recordaba de la oficina. No llevaba su traje impecable y su expresión seria. Vestía un suéter azul y unos vaqueros. Y parecía accesible, más joven. Se levantó cuando llegué, me saludó cortésmente y me pidió que me sentara. Lo primero que me sorprendió fue que se disculpara. Se disculpó por lo que había pasado, por cómo me habían tratado. Me dijo que mi despido había sido injusto y inaceptable. Yo no sabía qué decir. Estaba tan acostumbrada a que me trataran como si fuera invisible que su amabilidad me desarmó. Pero lo que vino después fue lo que realmente me dejó sin palabras. Me dijo que me conocía, o bueno, que conocía mi trabajo, que llevaba meses observándome, mi dedicación, mi eficiencia.
Dijo que yo resolvía problemas complejos de una forma que muchos abogados con títulos rimbombantes no podían. Sentí un calor subirme por el pecho. Él, el gran jefe, se había fijado en mí, y entonces soltó la bomba. Me dijo que estaba abriendo su propio despacho, una firma independiente llamada Vega Soluciones Legales, y que necesitaba una socia. Alguien que manejara la parte operativa mientras él se enfocaba en los grandes clientes. La palabra socia flotó en el aire entre nosotros. Creí que había escuchado mal. Me habló de un sueldo que era el doble de lo que yo ganaba, de participación en las ganancias y, lo más importante, de horarios flexibles para que pudiera estar con mi hijo. Y entonces me remató. Sonrió, una sonrisa genuina que le transformó la cara y me dijo, Diego, 8 años. Le gustan los dinosaurios y dibuja muy bien. Y el martes se portó mejor que muchos adultos que conozco, no pude más. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él no solo sabía mi nombre, sabía el nombre de mi hijo. Se había fijado en los detalles. Había visto a mi niño. Había visto su bondad. Le pregunté con la voz rota, ¿por qué yo? Le dije que había muchos abogados, con más experiencia, con mejores títulos. Y su respuesta fue tan directa, tan sincera, que me atravesó el alma. Me dijo, porque usted es la persona más competente que he conocido, y porque merece una oportunidad real. Hablamos durante casi 2 horas. Me explicó que ya tenía una oficina en la colonia Roma, cerca del metro, para que fuera fácil llegar. Me dijo que incluso había pensado en poner un rincón pequeño con juguetes y libros para emergencias, como la que yo había tenido. Pensó en todo. Había pensado en mí, en nosotros. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía. No a la empleada, no a la madre soltera luchadora, me veía a mí, a Sofía. Y sentí algo removerse en mi pecho, una calidez. Una conexión que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Estaba a punto de decirle que sí, un sí rotundo que me salía desde el fondo del alma, cuando su teléfono empezó a sonar con insistencia. Vio la pantalla y su rostro cambió por completo. La sonrisa desapareció y una máscara de tensión y pánico la reemplazó. Se disculpó y contestó. No escuché mucho, pero lo vi pasarse la mano por el pelo, angustiado. Colgó y me miró con una expresión que no supe descifrar. Me dijo que tenía que irse, que había surgido una situación inesperada. Y entonces soltó las palabras que congelaron la sangre en mis venas y detuvieron en seco la felicidad que empezaba a sentir. Me dijo que su exesposa estaba en la oficina, que acababa de regresar de París y quería hablar con él. Exesposa. La palabra resonó en mi cabeza. Se fue a toda prisa, no sin antes decirme que eso no cambiaba nada de nuestra propuesta, que me llamaría al día siguiente. Pero yo me quedé ahí, sentada sola en el café, con la taza de café enfriándose y un nudo de hielo en el estómago. Toda la esperanza, toda la alegría de los últimos minutos se desvaneció y fue reemplazada por una duda terrible. ¿Quién era esa mujer que volvía de París? ¿Y qué significaba realmente su regreso para el hombre que acababa de ofrecerme el cielo?